Hola y bienvenidos a Voces en Contra de la Sombra. Hoy hablaremos sobre el tema crucial que sigue afectando a nuestras sociedades, la discriminación. Esta conversación nos ayudará a entender cómo la discriminación impacta a distintos grupos y qué podemos hacer para combatirla. Para explorar este tema desde una perspectiva profunda y basada en datos, contamos con nombre de la entrevistada, Andrea Michelle Gutiérrez Moreno, eh, experta en psicología. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Michelle. Mi especialidad es en psicología. Y bueno, pues estoy agradecida por que me hayas invitado, Abril, a este programa. Pues estos temas son ahora lo que nos corresponden a nosotros más que nunca, a los jóvenes, a los grandes también, y ahora más que nunca es la era de estos temas, ¿no? De estos y muchos otros que pues ahora estamos expuestos más que nunca a estímulos que nos hablen de ellos, ¿no? Están para hablarse, están para ignorarse un poco también. Y pues también son cosas que aunque no las hablemos, las vivimos día a día, ¿no? Están ahí y pues bueno, comenzamos. Es un gusto tenerte con nosotros. Para empezar, ¿cómo definirías la discriminación en su sentido más amplio? ¿Y qué formas son las más comunes en la sociedad actual? Bueno, pues la discriminación se trata es tratar a alguien diferente, tanto por su color de piel, por aspectos físicos, edad, por pertenecer a comunidades minoritarias, religión y todo lo demás. Bueno, pues hay muchísimas pensadores que anteriormente hablaban sobre esto se habló desde hace bastante tiempo atrás, bueno, más del siglo XIX para acá, pero, por ejemplo, pues está Jean Jacques Rousseau, que decía que él tenía una reflexión sobre una obra que se llamaba El Discurso. Su origen era en la desigualdad. Él hablaba de que la discriminación y las jerarquías no eran algo natural, sino que era algo que nosotros creábamos. Entonces, al ser algo que nosotros creábamos, afirmaba que en la estructura económica el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, ¿no? Claro que uno cuando nace va creciendo. Cuando eres chiquito, eres un niño del kinder, a veces ofreces papitas y ni siquiera te importa cuántas te agarran, ¿sabes? No alcanzas a distinguir, no alcanzas a medir tanto, no es algo que te preocupe tanto como ya en una edad un poquito más avanzada, como a mediados de primaria, que ya te la sabes cuántas te gusta que te agarren y cuántas no, ¿no? O cuánto, entonces por ejemplo esto de medir, calcular, si el otro tiene más, los comparativos empiezan a surgir más, ¿no? Desde edades muy chicas. Entonces, pues bueno, desde cositas así de simples viene algo como la discriminación y observar las diferencias. Ok. Y según datos recientes, ¿cuáles son los grupos más afectados por la discriminación en país o región? ¿Podrías compartir alguna estadística relevante, no sé, discriminación laboral, educativa o accesos a servicios? ¿Qué efectos tiene la discriminación? Impacta en todo. Si tienes menos oportunidades de trabajo, mayor pobreza, afecta a salud mental, ansiedad, depresión, y bueno, pues hace divisiones, ¿no?, en la sociedad. La discriminación también es una manera, porque vamos, no todo en la vida es negativo, es una manera
si lo ves de una manera práctica, es una manera de reconocer un distintivo tan claro que siendo diferente a discernir, ¿no? Porque cuando disiernes no tienes un prejuicio incrustado. En cambio, cuando estás discriminando, estás utilizando prejuicios que te pueden servir para bien o para mal. Por ejemplo, una persona que evalúa perfiles de vacantes de trabajo necesita tener prejuicios incrustados porque sabe la funcionalidad para lo que es. Esta persona tiene que saber mover o fundir metales, entonces ya tienes ese prejuicio incrustado que te ayuda para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, John Stuart Mill decía que en el género y los derechos individuales, por ejemplo, él ensayó sobre eso, la discriminación era una forma de opresión que limitaba la libertad individual. Que eso es muy clave porque en varios pensadores que empezaron a ver temas de género dejaron de hablar de hombres y mujeres. Quedó atrás. Empezaron a hablar de roles, empezaron a hablar de la importancia, o sea, que no era solo injusto excluir a algún género, sino que era perjudicial para algún tipo de progreso de la humanidad. Y claro que de ahí eso pasó en la época moderna, ahora que estamos en lo contemporáneo, que todo está un poquito más mezclado, o hay más personas que les gusta mezclar más cosas, pues ahora ya no hay dos géneros, sino que ya hay un tercero, y lo hemos visto en varias INES, en varios países, y bueno, es eso, ¿no? Y un género, fíjate cómo la música pues tiene géneros, ¿no? Tiene un montón. Entonces es algo que genero, ¿no? Algo que es una herramienta, vamos, el género. Y pues bueno, también se habla de identidad ya, no tanto solo de una lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Sino identidad de una persona, y ahí se viene algo muy 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 importante que deberemos estar atentos en las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué nos dice las cifras sobre el impacto de la discriminación en la economía, el bienestar mental o la cohesión social? Sobre, no sé, qué conecten en discriminación con desigualdades en ingresos, tasas de depresión, etcétera. Sobre los factores culturales y sociales. ¿Qué papel juegan la cultura y la educación en perpetuar la discriminación y cómo podrá convertirse en herramientas para combatirla? Creo que sí. ¿Cómo influyen la cultura y la educación? Si crecemos con esos prejuicios en nuestra casa, en la escuela, en la tele, pero si educamos desde la empatía y desde el respeto, pues podemos cambiar algo el chip. Yo creo que las experiencias de la vida no es algo que alguien llega y te incrusta, no, las experiencias de la vida te van guiando por ciertos caminos en los que a veces uno necesita ser bastante empático y bastante práctico también. Ahora sí que me parece que pues bueno, también hubo reflexiones sobre eso desde atrás. Hay reflexiones económicas en las que se habla, por ejemplo, Marx era un pensador económico y él en sus teorías pues habla de la lucha de clases, ¿no? Por ejemplo, él habla como el poder y la exportación económica son raíz de muchas formas de discriminación, perpetuando desigualdades en la sociedad. Y esto de la exportación está chistoso, ¿no? Porque es todo este movimiento de que las personas, no solo eso, sino que las personas se mandan cosas entre países, se negocian cosas, se negocian productos, se negocian ideas,
leyes, se negocian un montón de cosas, que pues es como una manera más profesional de verlo, y para que esta profesionalidad se mantenga limpia, uno tiene que ejercer la responsabilidad de aceptar su propia diferencia. ¿Por qué? Porque entra en esta parte, porque en la parte económica, porque es un término que usamos mucho también para los pagos, ¿no? Por ejemplo, o me lo cambias por el otro y te pago la diferencia, ¿no? No sé, pero decimos te pago por la diferencia, ¿no? Eso de pagar la diferencia es muy clave en esto. Es parte de nuestra economía también, a nivel racional, a nivel, a otros niveles, pagar las diferencias también, que nos alcance para eso, y no quedarnos solo en las bases de datos, ¿no? En la recopilación de información que obtenemos de los otros. Entonces es ahí donde Frantz Fanon, en el siglo XX, pues dice que también es, por ejemplo, él hablaba de lo racial. Él decía que pues la piel negra, las máscaras blancas, y él hablaba de la idea de la superioridad, de la inferioridad, argumentaba de la discriminación, tanto en identidad, pues, se hablaba ya de identidad individual y la identidad colectiva. Entonces, era, pues, es un tema, ¿no? Es un tema como muchas cosas se fueron mezclando, y pues eso era un poco lo que se pensaba de esto. Ahora vamos con el punto de vista de psicólogos y sociólogos, que también dieron ideas muy importantes, pero me parece que los vamos a agregar en las siguientes preguntas. Ahora hablaremos sobre el colorismo y discriminación intraétnica. Dentro de las comunidades que sufren racismo, también encontramos el fenómeno del colorismo. ¿Cómo crees que se manifiesta esta forma de discriminación y cuáles son sus consecuencias? Danos una explicación del colorismo con ejemplos, mencionando casos relevantes, por favor. Bueno, se viene una pregunta del colorismo y es algo que hablábamos ya ahorita con lo de lo que decía Frantz, que sí, o sea, es una manera de discriminar el tono de piel. Pasa y ha pasado que, bueno, la creencia general que se tiene es que se tiene una preferencia por las personas con piel clara y que las de oscura no tienen oportunidades y siempre han sido tratados como gente más salvajita, tienen muchos prejuicios inclinados a la violencia con ellos, y pues es como es una manera de que incluso ha afectado hasta a las familias. Si se han fijado que, por ejemplo, en familias que tienen no solo porque te discrimine a alguien a nivel de sus ideas, sino hay familias que tienen más protocolos. Y está, por ejemplo, la familia real, que todos hemos visto esa imagen en donde la reina Isabel se estaba fijando si los hijos de Meghan Markle y Meghan y el príncipe Harry iban a salir muy oscuros o no. Entonces eso era algo que lo tenían que checar por protocolo. Entonces, pues nada, es un tema que sí existe y que hay gente que la verdad a veces no nos pasa ni por aquí, pero sí importa en bastantes lugares. Ojo, también juega a favor y de manera práctica, como con todo lo hemos dicho. Por eso es que un poquito, aunque de estas cosas se hable mucho, a veces tenemos que desensibilizarnos un poquito para poder entenderlo de manera objetiva también, pero sin dejar de lado pues todas las injusticias que sí se han vivido, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja como reclutador de actores, estas personas tienen que tener también objetivos de aspectos físicos. ¿Por qué? Porque pues así va el personaje, porque así
se interpreta porque así era en las películas viejitas, bla 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 bla. Entonces son cosas que a veces pues no están para, a veces no se deberían de tomar tan a pecho en ciertas cositas, pero bueno, pues también han servido para prenderle fuego a muchas personas, ¿no? En la cara. En casos de experiencias personales o casos de éxito, ¿podrías compartir alguna experiencia personal o caso específico que demuestre cómo la lucha contra la discriminación ha generado cambios positivos? Hay historias positivas a través del cambio, pues sí. Ahora se contrata más personas indígenas en las empresas, con alguna discapacidad también. También hay pues todos estos lugares que están haciendo para que las personas con algunas discapacidades puedan moverse de manera más fluida con las demás personas. Y pues también hay escuelas que están promoviendo pues, mucho la inclusión. Todo lo Montessori es una bienvenida a la inclusión y otros tipos más de modos de educación. Ahora, para concluir, ¿qué medidas concretas podemos tomar tanto a nivel individual como colectivo para combatir la discriminación? ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Es fácil. Escucha, respeta, aprende, alza la voz cuando ves que algo es injusto, sea amable, no juzgues a las personas y por apariencia, por creencias. Recuerda que también somos personas pues multifacéticas y no tenemos por qué ser de un modo fijo. Y que hay situaciones que nos hacen ser o estar por determinados momentos, ¿no? Y pues bueno, algo más que quería agregar es que, bueno, pues hay muchos expertos en la conducta por si te interesa reforzar estos temas o te interesaron. Gordon Allport pues hablaba de que tiene un libro que se llama La naturaleza del prejuicio, creo que ese ya se lo sabía explicado por ahí. Si no, La naturaleza del prejuicio, tome nota. Esos argumentos son de actitudes que nacen del desconocimiento y el miedo hacia lo diferente, ¿no? Que son posibles pues, causas, ¿no? De dónde viene todo esto. El desconocimiento, pues lo vivimos desde bebés. Yo creo que es uno de los primeros sentimientos que tenemos. Y pues algo para combatir esto es la educación. Edúcate. Ahora sí que investiga de un montón de cosas que están sucediendo. Y el contacto entre grupos. El contacto entre grupos te va a mover a, por ejemplo, pues todo esto lo hacen personas que trabajan con personal, que las personas que se dedican a conectar empresas, a hacer que fusionen, comunicólogos, expertos en relaciones públicas, abogados, psicólogos, gente que está en contacto con diferentes grupos de personas, con diferentes personas. Eso te va a llevar a combatir estos miedos, te va a llevar a saber que hay un porqué de las cosas, de las maneras de ser, y que claro, te va a ayudar a tener un pensamiento más fluido de cómo funcionan en determinados momentos las cosas. Irving Hoffman, él hablaba mucho del estigma, que es algo ya viejito también. El estigma pues, es una identidad deteriorada. Argumentó pues que las etiquetas, que la marginación de lo que se considera diferente es como pues a las personas que consideran que son diferentes, dañando pues su identidad y la autoestima, ¿no? El objetivo es dañar la identidad y la autoestima.
Iván Dura hablaba sobre la imitación. Iván Dura, su teoría era del aprendizaje social. Se llama Albert Bandura. Y él habla pues como lo que vemos repetimos desde chiquitos y aprendemos viendo a los demás. Entonces, si vemos que alguien refuerza una idea que nosotros tenemos o un miedo que nosotros tenemos, podemos tender a imitarlo y usarlo como para discriminar o algo así, ¿no? Y Ignacio Martín Baro, él hablaba de el abandono a las estructuras que generan pues la discriminación, y él hablaba en su obra sobre psicología de la liberación. Propuso que las comunidades oprimidas pues deben organizarse, o sea que si nosotros nos organizamos podemos superar injusticias o podemos superar estigmas, y pues bueno, eso es lo más clave en todo esto. La discriminación no es natural, la educación y la empatía son herramientas poderosas, y pues bueno, lo que más ayuda en todo esto, y las bases y lo que beneficia a todos es a veces la igualdad, a veces la equidad. Son igual de importantes las dos, porque no siempre lo que es igual para todos es lo que beneficia a todos. A veces es aceptar la diferencia y pagar la diferencia es lo que beneficia. Y en algunos casos la igualdad sí también beneficia, ¿no? Entonces, pues bueno, está para seguirse, pues estuvo para hablarse este tema, y muchísimas gracias por la oportunidad de compartirlo con ustedes. Andrea, muchas gracias por esta conversación tan esclarecedora. Nos dejas con datos impactantes y una gran reflexión sobre lo que podemos hacer como sociedad para erradicar la discriminación. Te agradecemos mucho